Hola amigos, ¿existe el destino? ¿Desde que venimos al mundo, nuestra vida ya está escrita y predestinada? ¿La suerte, el amor o el dinero dependen de lo que nos depare el destino? Verdaderamente es un tema apasionante y un auténtico misterio, que en este vídeo vamos a intentar desvelar. Os voy a poner sobre la mesa todos los argumentos que he encontrado, tanto para dar una respuesta afirmativa, y no sería justo si no dijera que también hay argumentos para dar una respuesta negativa. ¿El destino existe o no existe? Esa es la cuestión. A la pregunta si existe el destino, os voy a dejar tres posibles respuestas. La primera: el destino sí existe, está escrito y da igual lo que hagas, que no puedes cambiarlo. La segunda: el destino sí existe, está escrito, pero sí podemos cambiarlo. La tercera respuesta a la pregunta es: el destino no existe, todo es fruto del azar y la casualidad. Amigos, el misterio está servido. Os diré cuáles son los posibles argumentos para cada una de estas respuestas, pero en este momento no daré mi opinión. Me espero al final del vídeo para, después de analizar todos los argumentos, tanto en pro como en contra, os la doy. Veamos la primera de las respuestas a la pregunta: ¿existe el destino? Pues el destino sí existe, está escrito y no podemos cambiarlo. ¿Cuántas veces hemos escuchado la frase de "no sería su destino" cuando a alguien no le salen las cosas como quiere, o viene con un pan debajo del brazo, cuando vemos que alguien tiene tanta suerte que todo le sale bien y todo lo que toca lo convierte en oro? Para la mayoría de los astrólogos, practicantes de quiromancia, numerólogos o tarotistas, el destino viene marcado desde que nacemos. Por ese motivo son capaces de verlo, haciendo una lectura de tu carta astral, leyéndote las líneas de la mano, tu número de vida o con una lectura del tarot. Según los practicantes de estas artes, a lo largo de nuestra vida iremos recibiendo del universo numerosas frecuencias energéticas capaces de hacernos modificar nuestra conducta y por lo cual llevarnos por el camino que tenemos marcado. Haciéndonos una lectura detallada, según el arte que se practique, son capaces de decirnos qué hechos nos acontecerán y en qué fechas ocurrirán. Cuándo tendremos de nuestro lado a la diosa Fortuna y cuándo no. Son muchos los emperadores, reyes o empresarios que han creído ciegamente en esas artes y no han tomado ninguna decisión hasta ver qué le deparaban los astros, o tras consultar con una vidente qué opción les convenía tomar. Si no, decirme cómo podemos explicar estos acontecimientos. Niños que desde pequeños son unos auténticos genios en diferentes áreas, como Mozart, que con 4 años escribió su primera obra musical, o niños que desde muy pequeños son auténticos portentos en matemáticas, jugando al ajedrez, o hablan varios idiomas. ¿Cómo lo explicamos? ¿Es casualidad? ¿Es el azar? ¿O ya venían destinados a eso? ¿Cómo podemos explicar las premoniciones? Gente que ante una corazonada o sexto sentido han evitado coger el avión o cualquier otro medio de transporte y han salvado su vida, después de un accidente en donde se suponía que tendrían que estar viajando. ¿Es una casualidad o es el destino? ¿Cómo explicar por qué algunas personas tienen tanto éxito en la vida? Un buen trabajo, dinero, amor, y otras, por lo contrario, no han tenido nunca ninguna oportunidad. Y ya desde el nacimiento se han visto arrastrados
a una vida de miseria y pobreza. ¿Será también el azar? ¿O más bien es el destino? Todo indica que las casualidades no existen, que son más bien causalidades, y que venimos destinados a cumplir una misión que no podemos alterar. Albert Einstein resumió la falta de azar en el universo con la famosa frase «Dios no juega a los dados», queriendo decir que en el universo todo está determinado y ajustado con precisión. Además añadió: «Todo está determinado, el inicio tanto como el final, por fuerzas sobre las que no tenemos ningún control. Todos bailamos una tonada misteriosa, entonada a la distancia por un músico invisible», terminando por decir: «Si Dios juega a los dados con el universo, se hace trampas». Los argumentos para la segunda respuesta que he utilizado para la respuesta anterior también son válidas para esta. El destino sí existe, está escrito, pero podemos cambiar. O sea que solo tendríamos que añadir el que sí se puede modificar. Como dije anteriormente, estamos sometidos a unas energías o frecuencias, como se prefiera, que hace que sigamos un camino determinado. Pero en ese camino existe el libre albedrío. Yo decido si lo cojo o no. Aunque ciertos acontecimientos tendrán que pasar porque entran dentro de nuestras experiencias que tenemos que vivir, sí podemos elegir por qué camino llegamos a ese acontecimiento. Y dependiendo qué camino se elija, nuestra vida puede ser de una manera o de otra. Si en mi destino está que no conseguiré el amor, tengo varios caminos, uno de desánimo y otro de aceptación. Si elijo el camino de desánimo, tendré a la depresión por compañera de viaje y a culpar a todos de mi desgracia. Mientras que en el segundo camino, el de la aceptación, aprenderé a vivir con mi soledad, a conocerme cómo soy realmente y podré intentar comprenderlo. Si pienso que no me llega el amor porque no es el momento, sin desesperar, lo aceptaré. Nunca se sabe si el destino me tiene preparada a la persona ideal, pero lo mismo, antes tengo que vivir otras experiencias. Lo que nunca hay que hacer es tirar la toalla, darse por vencido. Esas energías que modifican nuestras vidas son las mismas para todos. La única diferencia es que unos saben cuándo cogerlas y subirse a la ola cuando pasa, y otros se quedan parados, viendo cómo pasa la ola por su puerta sin hacer nada. Por lo cual también es una cuestión de actitud. El libre albedrío es determinante en nuestras vidas, y basta con que una vidente en una tirada de cartas te notifique algo que va a suceder para que tú lo cambies y no suceda. Por lo que el destino puede ser previsible, pero no determinante. Lo único que será exacto son los hechos que están escritos en tu vida, que tengan que suceder sí o sí. Esos no se pueden cambiar y esos sucederán. Me quedo con una famosa frase del científico Stephen Hawking que dice: incluso la gente que afirma que no podemos hacer nada para cambiar nuestro destino, mira antes de cruzar la calle. Y vamos con la tercera de las respuestas. El destino no existe. Pues no existe sencillamente. Nuestro futuro está determinado por las acciones que tomamos en el pasado y lo que pase en ese futuro hipotético solo será fruto de la casualidad, el azar o del cálculo de probabilidades de lo que vendrá por esas acciones tomadas anteriormente. Esta es la respuesta de una mente realista y analista. Dicen que no hay destino escrito. Se basan en los hechos y en la ciencia. Defienden que toda acción conlleva una reacción o consecuencia, pero no por el destino. No hay un fin, sino que todo lo que sucede tiene una explicación lógica y está provocado por un hecho que lo origina. Los que se apoyan en la ciencia para dar esta explicación nos hablan de la física clásica y la física cuántica, así como que el destino puede ser solo una percepción de nuestro cerebro. Veamos cómo nos lo explican nuestros amigos del canal Quantum Facture. ¿Existe el destino? Esta es una pregunta muy antigua y se puede abordar de muchas maneras. Por ejemplo, podríamos hablar sobre cómo la biología de nuestro cerebro nos influye a la hora de tomar decisiones. O de cómo la cultura, la sociedad o nuestras experiencias nos afectan. Sin embargo, hoy vamos a ver una perspectiva única en este asunto desde la mismísima física. Claro, desde nuestra humilde posición. Así que, empecemos por el principio. Hecho.
El mundo parece tener unas normas concretas. Nuestro día a día no es una sucesión de cosas locas y mágicas ocurriendo, no. Lo que vemos son patrones claros. El sol aparece y desaparece del cielo siguiendo unos ciclos regulares. El agua en las mismas condiciones hierve siempre a la misma temperatura. Si lanzas una botella, caerá de la misma manera que lo hizo ayer y de la misma manera que lo hizo hace 300 años. Nuestra experiencia cotidiana nos dice que hay una especie de reglas básicas, unas instrucciones que el universo sigue a rajatabla. Estas reglas que tenemos bien interiorizadas son las que podemos llamar las leyes clásicas, y llevamos describiéndolas con las matemáticas desde hace siglos. Y si hay una norma importante en nuestro mundo clásico, es esta. Todo objeto tiene una trayectoria, se mueve siguiendo un camino concreto a unas velocidades concretas. El Sol se mueve en el firmamento siguiendo una trayectoria concreta, una ruta que nos dice cómo se movió y cómo se moverá. A la botella le ocurre lo mismo, incluso cada una de las moléculas que forman el agua hirviendo tienen una, donde habrá trillones de trayectorias afectándose unas a otras. Esta ruta no es solo un diario de cómo y por dónde se ha movido un objeto, es algo más, es una línea en el tiempo, una historia completa de la vida de este objeto, de su pasado y de su futuro. Y esto es porque las leyes de la física te garantizan que si tienes un sistema de partículas que interactúan unas con otras y coges un momento cualquiera en el que estén todas colocadas de una manera concreta y moviéndose a unas velocidades concretas, lo que van a hacer en el momento siguiente está bien definido. Es más, si eres lo bastante bueno con las matemáticas y eres capaz de entender cómo se influyen unas partículas a otras, puedes llegar a saber cuál es el siguiente paso de la trayectoria. Y una vez sabes saber el siguiente, y el siguiente, y el siguiente. En resumen, no es solo que las leyes clásicas te den la posibilidad de predecir qué va a hacer un sistema, sino que todas sus trayectorias, de principio a fin, están determinadas. Están ahí, quieras saberlas o no, esperando a que alguien las descubra. Desde la perspectiva clásica, todas las historias del universo, todas las trayectorias de todas las partículas que existen están fijadas. Cómo iba a moverse el sol, la botella o el agua eran cosas que estaban destinadas desde siempre. Esto puede verse, desde nuestra visión humana, como que las trayectorias son una cadena enorme de causa y efecto, o un montón de eventos relacionados que se remontan hasta el principio del universo. El universo sería una especie de mecanismo increíblemente grande, pero sutil. Un universo en el que todo sucede por un motivo, un universo en el que el verdadero azar no existe. El azar es la idea de no poder predecir nunca lo que va a hacer un sistema. Por ejemplo, si tenemos una moneda, va a ser cuestión de azar que caiga cara o cruz. No podemos anticipar su trayectoria, no podemos saber hacia dónde va a ir. Pero esto no es cierto, porque si supieras la velocidad y el ángulo con la que lanzas la moneda, su velocidad de rotación, su masa, el rozamiento con el aire, nada te prohíbe adelantar su trayectoria y predecir su desenlace. Incluso la aparente libertad de los seres vivos sería una ilusión. Al fin y al cabo, estamos formados por trillones de partículas y cada una de ellas tiene su trayectoria ya fijada. Sí, unas trayectorias horriblemente enrevesadas debidas a las montones de interacciones que hacen que estemos vivos, pero trayectorias al fin y al cabo. Según la física clásica, también formamos parte del mecanismo del universo, cómo los electrones se mueven dentro de tu cerebro. ¿Qué tiene que decir la mecánica cuántica respecto al destino? Bien, imagínate que quieres saber cuál es la trayectoria de un átomo en movimiento. Los átomos son demasiado pequeños y no puedes verlos a simple vista, por lo que tienes que usar un aparato especial para localizarlos. El problema es que esta localización altera al átomo, hace que abruptamente cambie cómo se movía, por lo que las medidas posteriores a esta ya no son válidas, pues son frutos de una perturbación que tú has causado por querer medir. Pero se puede resolver este asunto. Lo que haces es conseguir un montón de átomos que sabes que se mueven de la misma manera y medir cada uno de ellos en distintos momentos del tiempo. Ahora juntas todas las medidas y tienes pequeñas instantáneas del viaje que te pueden permitir clarificar la trayectoria del átomo. Piensas que si consiguieras los suficientes átomos y realizaras las suficientes medidas, podrías acumular una cantidad tan grande de puntos como para reconstruir la curva de la trayectoria y conocerla con exactitud. Pero, ¿sabéis qué ocurre si haces eso con un átomo de verdad? Que los puntos no se ajustan a ninguna curva, sino que se colocan de esta manera tan errante, sin seguir ninguna trayectoria continua. Podrías pensar que la trayectoria tiene muchas curvas y que no tienes bastantes puntos para verla aún, pero la realidad es que por muchos que pongas, seguirán colocándose con cierta aleatoriedad, sin que jamás converjan a ningún camino. En definitiva, que la idea de trayectoria clásica no funciona a nivel cuántico, no tiene cabida aquí. Así que toda esa movida de sucesos fijados y el destino
es destruida a nivel fundamental. Y la cosa es que estas probabilidades pueden conocerse, al igual que las normas clásicas te decían que las trayectorias estaban ahí, lo cual no era cierto al final, las normas cuánticas te dicen que esas probabilidades están ahí y, al igual que antes, si eres lo bastante bueno con las matemáticas y con las interacciones, puedes llegar a conocer esas probabilidades. Eso significa que, estén equivocadas o no, tanto la mecánica clásica como la mecánica cuántica son teorías deterministas. Una determina las trayectorias de las partículas y la otra determina la probabilidad de medir una propiedad de una partícula. Si bien es muy fácil olvidarse en nuestro día a día de que vivimos en un universo regido por la cuántica, cuando nos fijamos en las cosas más pequeñas, empezamos a ver lo rebelde que es nuestro universo. Porque por muchas variables que conozcas, jamás vas a poder predecir con total precisión qué es lo que va a pasar en un futuro. Y es que los cimientos del universo se basan en la probabilidad. Pero una cosa, si las leyes clásicas son una excepción dentro de las leyes cuánticas, entonces eso quiere decir que ambas tienen que encajar de algún modo. Al fin y al cabo, todos estamos formados por partículas que se comportan de manera cuántica. Así que, ¿por qué no todo el colectivo se comporta igual? La solución a esa pregunta todavía es fruto de debate, pero en buena parte de los casos puede responderse con el maravilloso fenómeno de la decoherencia, la situación en la que uno de los caminos se ve privilegiado, una trayectoria en la que encontrarás al sistema en el 99,99999% de las veces. Esta es la que llamamos la trayectoria clásica. Pero fijaos, el 99,999 no es el 100%, lo que significa que, aunque remotamente, podrías medir un sistema clásico y encontrarlo fuera de la trayectoria clásica, fuera de la ruta a la que estaba predestinado. En la realidad, la probabilidad de que esto ocurra es absurdamente pequeña, realmente absurda. Necesitarías lanzar trillones y trillones de botellas para que alguna de ellas se te saliera de la trayectoria clásica, y aunque lo hiciera, sería tan poco que sería difícilmente distinguible a simple vista. Por lo que podríamos decir que, a efectos prácticos, en el mundo macroscópico, es decir, en el mundo de los objetos grandes, el destino existe. Entonces, ¿qué pasa con nosotros? Y aquí viene lo bueno, porque el cerebro tiene todas las papeletas de ser un sistema decoherente. Muchas partículas interactuando, altas temperaturas, y como sistema decoherente que es, tendría un destino predeterminado, por lo que todo lo que hacemos, todo lo que pensamos, todo lo que creemos que vamos a escoger nosotros, en realidad está predestinado. O puede ser que nuestro cerebro sea un sistema caótico. Que dentro de él diminutos procesos cuánticos sucedan y que la red cerebral en su conjunto amplifique este azar de origen cuántico hasta que tenga efectos apreciables hasta nuestro nivel. Pero, ¿pueden estos procesos cuánticos realmente suceder en el nada amigable entorno biológico del cerebro? ¿Y es realmente la red cerebral un sistema caótico? En conclusión, no tenemos ni idea de hasta qué punto otros factores pueden afectar a nuestra toma de decisiones, pero desde el punto de vista de la física, desde el punto de vista de las normas más fundamentales que existen, el libre albedrío es una cosa que es perfectamente posible. Pero si realmente existe el libre albedrío, ¿tiene algún sentido que lo tengamos? ¿Hay algún propósito detrás de que podamos tomar nuestras propias decisiones? Bueno, amigos, os dije que yo os daría mi opinión sobre qué opción me ha convencido más. Yo particularmente he sido testigo de cómo ciertas personas me han predicho hechos que tenían que ocurrir y que luego han sucedido, por lo que creo en el destino, aunque también creo que se puede modificar, así que me quedo con la segunda opción. ¿Tú ya has decidido con cuál te quedas? Bueno amigos, pues esto es todo, os espero en el próximo vídeo de Misterio.